Bueno, vamos a ir a Números 33, versículo 37. Ahí estamos en la jornada del monte de Or. ¿Ok? Monte de Or. Vamos a la jornada 34, es la segunda parte de esta jornada. ¿Bien? Dice, y salieron de Cades y acamparon en el monte de Or, en la extremidad del país de Edom. Y salieron de Cades y acamparon en el monte de Or, en la extremidad del país de Edom. Entonces noten que ya decíamos que son 34 veces que se lee esta palabra y salieron. Vamos a ir también a Números 20. Juanito, bienvenido. Números 20, 22 al 24. Mire lo que dice Números 20, 22 al 24. Y partiendo, es lo mismo, ¿verdad? Salir que partir, ¿verdad? Y partiendo de Cades, los hijos de Israel, toda aquella congregación, vinieron al monte de Or. Versículo 23. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Or, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo: Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Hasta acá hemos estado hablando que aquí, por el descuido, por la incredulidad, por no representar a Dios correctamente, es que ellos no entraron a la tierra. ¿Se acuerdan que decíamos que cuando nosotros actuamos de una manera que no, ahí van, ¿qué de iba? ¿Cómo íbamos? Me distrajo. El descuido, por no representar bien a Dios y porque Dios no les dijo que dijeran rebeldes. No, le dijeron al pueblo, ¿verdad? Y Dios dice, los rebeldes son ustedes dos porque actuaron mal, representaron mal, ¿no? Entonces, vemos que Aarón, Dios le dice, ¿sabes qué? Aarón, le dice a Moisés, Aarón, ¿sabes qué? Moisés, Aarón será reunido a su pueblo, o sea que dijo, te vas a morir de aquí. Entonces, acuérdense que hemos estado hablando. Y el otro día les corregí porque hay que ajustar, no todos sabemos. Entonces les decía que en vez de decir que Dios tolera, bueno, también hay un dicho que dice que Dios tolera la ignorancia. No, Dios perdona la ignorancia, pero no tolera la necedad, entonces mejor no. Más bien hay que usar, como dijo Pedro, el apóstol San Pedro, que Dios es paciente para con todos. Dios es paciente para con todos, amén. Entonces, yo quiero que ustedes vean que como Dios es paciente, nos da muchas oportunidades. Si para venir a Cristo, si para convertirnos a Cristo, ¿cuántas veces las personas tuvieron que hablarnos? ¿Cuánto tiempo algunas personas tuvieron que estar orando por nosotros? Y muchas veces dijimos, no. Y Dios tuvo misericordia, ¿no? Fue misericordioso, fue paciente. Y aún ahora, siendo cristianos, no porque de la noche a la mañana, no es que de la noche a la mañana nosotros crecemos, maduramos y llegamos al monte de Or, sino que fíjense todas las jornadas. Y pasaron 33 jornadas para llegar a la jornada 34, para que Dios empiece a decir esto. Y se les dio la oportunidad a Moisés, a Aarón, a toda a otra generación que quedó en el desierto, en el monte de Sinaí. ¿Se acuerdan? Cuando quedaron postrados ahí. Entonces, es delicado lo que estamos hablando, por eso hemos dicho que tenemos que ser cristianos serios, pero no serios en que no te rías, en que no te alegres, no, serios, tomar las cosas con seriedad, ¿no? Es lo que Dios, porque ya un momento, Dios dice, está bien, son niños, está bien, soy paciente, soy generoso, pero ya un momento en que Él dice, ya hasta aquí, ¿no? ¿Se acuerdan que en la jornada de Kibrot Hataaba,
ahí se le dio el orden de marcha. Ahí llega un momento en que Dios dice, ¿saben qué? Tienen que ordenar su vida, tienen que caminar en orden, ¿no? Entonces, por eso es peligroso la forma en que lo estoy diciendo, porque se puede interpretar que, entonces puedo hacer yo lo que yo quiera, ¿no? Como Dios es paciente. Si quieres entenderlo así, si quieres hazlo, pero no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es de que no llegamos a la vida de Cristo, a la vida cristiana, y de la noche a la mañana crecemos, maduramos. Lleva un tiempo, ¿no? Y como que Dios dice, está bien, vive la vida de niño, de adolescente, de joven, pero un día tienes que ser padre, porque estas jornadas estamos hablando de ser padres espirituales, de ancianos, ¿no? Entonces, por eso es que vemos que Aarón, primeramente María fue cortada, luego Aarón, y más adelantito es Moisés. Hay un pasaje en Hebreos que nos habla de Esaú, ¿se acuerdan de Esaú? Que es el hermano de Jacob, ¿no? Esaú, ahí en Hebreos 12, versículos 16 al 17, mire lo que dice. Hebreos 12, 16 al 17. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. 17. Porque ya sabes que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. O sea que llega un momento en que Dios dice, se acabó. Es por eso que hay muertes prematuras. Hay muertes prematuras. Entonces, y es lo que Dios, mire lo que Dios está hablando a nosotros ahora, pues. Esaú fue descuidado por un plato de lentejas, vendió su primogenitura. O sea que cuando dice un plato de lentejas, no fue ni por un plato de carne, de cordero, de la casa, de un venado, no. Sino que dice que un plato de lentejas. Y es lo que nosotros como cristianos a veces por cositas pequeñas que no valen la pena, cambiamos lo de Dios. ¿Me explico? Entonces, él vendió su primogenitura. Esaú la vendió, porque hay otro que está esperando nuestro lugar si nosotros no queremos. Esto que estamos hablando, Dios nos está jalando la oreja a todos, porque a veces nosotros no queremos servirle, no queremos venir a la reunión, no queremos nada. Y hay otro que está queriendo ocupar su silla. Hace ratito decía mi hermana Martita, que cada quien ya tiene su lugar, ¿no? No sé si han ubicado, ¿verdad? Ya cada quien, ¿no? Siempre pongo esas sillas porque pienso en mi hermano Fabio y Marcos, siempre están ahí los miércoles, ¿verdad? Y los domingos ahí. Y ahora Juanito se sumó, pero él allá se sienta, ¿verdad? ¿No? Martita ahí, Carlos también. Y así cada uno tiene su lugar. Hermana Carmen siempre se pone ahí, ¿no? Ellas, entonces, pero ¿sabe qué? Hay alguien más esperando ocupar su silla. Imagínense, hermano. O sea, fíjense lo que está pasando, ¿no? Porque uno a veces dice, ya no voy a ir a ver qué hace. No, hay alguien más. Imagínense, yo digo, no la van a hacer. No, hay otro. Hay otro que está esperando mi lugar. Por eso dice que no te gane en tu lugar. Amén. Entonces Esaú vendió su primogenitura, la menospreció. Menospreció los derechos de la primogenitura por una tontería. Por una tontería. Por eso dice, por un plato de lenteja. Y después dice que aunque quiso la bendición y la procuró con lágrimas, ya no la consiguió porque la menospreció. Por eso dice el 16 que leímos, no sea que haya algún fornicario. A ver si ustedes son buenos bueno, sí son buenos, pero quiero ver si son buenos de memoria, de retener. De los hijos de Jacob, ¿quién fue el primogénito? Rubén, ¿verdad? Y cuando dice, no sea que haya algún fornicario, o sea, como Rubén.
Ustedes saben que Rubén fornicó con la mamá, con la esposa, con una de las esposas de su papá, ¿no? Fornicario y profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. O sea, hay dos personajes que desecharon su primogenitura, Rubén y Esaú. Ahora, fíjense pues cómo estamos enseñando, porque eso no quiere decir que un cristiano descuidado no es salvo. Sí es salvo, sí es salvo, porque fue Dios el que nos escogió y nos predestinó, ¿de acuerdo? No significa que un cristiano descuidado no es salvo, pero por su descuido y por no tomar con seriedad, o como lo dice el apóstol San Pablo, de ocupar en su salvación con temor y temblor, pierde el derecho de poseer y tomar la tierra prometida para disfrutar de ella. Ese es el propósito, lo que pierde. No es que pierda su salvación, o sea, Dios cuando nos salva dice que somos salvos no por obras, para que nadie se gloríe. Pero de ahí dice que fuimos salvos para buenas obras, ¿no? O sea, para que participemos de esas buenas obras. Y aquí estamos hablando bajo el contexto de que los que van a entrar, como Moisés, Aarón, no entran, pero hay otros que sí entran. Josué, Caleb y toda la nueva generación entran a la tierra, son los vencedores, representan los vencedores, y ellos son los que sí creyeron. Ellos son los que sí representaron dignamente a Dios. Ahora, fíjense que a veces uno puede decir como que Dios selecciona a los que van a tomar la tierra prometida. No es así. Dios nos da el libre albedrío en esa parte. Si nosotros queremos, por eso dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea que lo que pasa es de que nosotros voluntariamente nos apartamos de Él. Él nos ganó y Él hizo todo para ganarnos, para darnos la salvación, y ahora Él quiere que nosotros le ganemos. O más bien lo ganemos, mejor dicho, lo ganemos. ¿Me explico? Lo ganemos. Entonces, hay otra palabra, Él nos asió, con ese, nos asió, y ahora Él quiere que nosotros asirnos de Él, ¿no? Como dice Pablo, ¿no? Asirnos de Él. Entonces, el hombre solo se descalifica para participar en la manifestación del reino con el Señor. Él quiere que todos participemos. Por eso la Biblia dice que acompañemos al Señor a llevar su cruz. Y llevar la cruz, hermano, es juzgar el pecado. Juzgar el pecado y el ego que nosotros tenemos. Hay dos cosas que no nos permiten, que son muy serios, que nos llevan a la perdición de la salvación de nuestra alma, que es el ego, el yo, y el pecado que está en nosotros. ¿Y qué se necesita para esas dos cosas? ¿Cómo se juzga? Por medio de la cruz. Y es lo que hizo el Señor. Él no dejó ni un rinconcito de pecado. De hecho, Él no pecó, dice la Biblia. Entonces nosotros tenemos que aprender a que no haya ningún mínimo rinconcito de pecado, de ego en nosotros. El Señor caminó, ¿verdad? En ese camino, y no se perdonó nada. Ni siquiera se permitió es como un narcótico. Fue una bebida que le dieron, ¿se acuerdan que el otro día hablamos? Para disminuir sus dolores. Él no lo quiso. Él aceptó el juicio de Dios por el pecado, porque Él vino a honrar al Padre. Él vino a vindicar al Padre que fue deshonrado por Satanás. Y es lo que Él quiere que hagamos nosotros. Jesús vino a honrar al Padre y a deshacer las obras del diablo. El diablo ofendió a Dios. Entonces, pero Jesús vino a honrar
Por eso Él fue obediente hasta muerte y muerte de cruz. Amén. Entonces, ahora, seguir al Señor es ser bautizados con el Señor. Es juzgar con el Señor en estrecha unión con el Señor al último rastro de pecado en nuestro propio ser. Por eso nosotros tenemos que orar porque nosotros podemos apapachar algún pecadito y podemos decir es un pecadito chiquito. Pero entonces si hacemos eso, entonces no estamos juzgando el pecado. Necesitamos juzgar el pecado, traer el juicio de Dios sobre el pecado. Entonces el otro día les decía que cada uno de nosotros sabemos en cuál es la debilidad. Cada uno sabe dónde está luchando, dónde está bregando. Y les he dicho que la forma de traer juicio a ese pecado es gemir, llorar. Decirle, Señor, si tú no me cambias, voy a seguirte ofendiendo. Porque cuando uno peca, uno ofende la santidad de Dios. Entonces, hermano, nosotros tenemos que aprender a eso, a juzgar el pecado. Si nosotros no juzgamos al pecado en nuestro propio ser, no podemos acompañar al Señor hasta donde Él manda. Solo podemos acompañarlo hasta donde juzgamos el pecado. Solo podemos acompañarlo hasta donde somos semejantes a Él. Por eso cada día estamos siendo transformados de gloria en gloria, pareciéndonos a Él. Pero se trata de aplicar la cruz, de aprender a aplicar la cruz, traer el juicio, pues, negarnos a ese derecho legítimo de las cosas, de los deseos que tenemos. En aquello que no somos semejantes a Él, en aquello que diferimos de Él, en aquello que no juzgamos como Él juzga, en aquello no podemos acompañarlo. Por eso nos ponen a Moisés y a Aarón que no pudieron acompañarlo a la tierra prometida. ¿Quiénes sí pudieron? Josué, Eleazar, porque Eleazar tomó el lugar de Aarón. Amén. Ellos sí pudieron acompañarlo. Ellos representan la nueva generación, representan al nuevo hombre, ellos representan a Cristo. Entonces, Dios quiere que aprendamos que somos nosotros los que nos excluimos a nosotros mismos de estar con el Señor. Él quiere que estemos con Él. Él quiere que todos reinemos con Él. Él quiere que todos seamos vencedores. Pero nosotros mismos, nosotros solitos, nos excluimos. Amén. Porque preferimos la oscuridad, preferimos las tinieblas, preferimos el pecado. Por eso dice la Biblia que el que anda en pecado permanece en tinieblas y no quiere venir a la luz, para que no se descubra que sus obras son malas. Por eso, hermano, y se ha visto, pues por eso nosotros tenemos que gemir, orar por nosotros y aún orar por nuestros hermanos, porque cuando un hermano deja de reunirse es porque hay pecado ahí. Y ese pecado no le permite reunirse. Recuerden pues de lo que pasó con Adán y Eva. Ellos, ¿por qué se escondían de la presencia de Dios? No habían pecado. Habían pecado y por eso se escondían de la presencia de Dios. Y es lo que dijo el apóstol Juan, que el que anda en tinieblas no quiere venir a la luz. Entonces, pero el que hace las obras de Dios viene a la luz para que se descubra y está constante viniendo a la luz para ser descubierto y para ser juzgado por la cruz de Cristo. Por eso venimos a la reunión. Por eso, hermano, y ustedes, si alguna vez la prédica le pega a usted, no diga que fui yo, porque no, el hermano me tiró y a veces, y cuando predica nada más me está viendo a mí. Entonces, ¿a quién veo? Me voy a poner ahí y hablarles a ustedes. No, porque a veces me acusan, ¿no? Es que me lo está diciendo.
mira, dale gracias a Dios que te está descubriendo. Y lo bueno de Dios que no dice nombres aquí. Imagínese si dijera nombres, ya, ahí sí. Pero no dice nombres, Él solamente está diciendo, y uno es el que, y uno dice, lo está diciendo por mí. No, o sea que Dios te está descubriendo porque vienes a la luz. Es para que caiga el juicio de Dios sobre ese pecado. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que juzgarnos aquí. Por eso no debemos de juzgar primeramente a otros, sino uno mismo primero. Entonces ahí así puede uno estar con el Señor y puede caminar con el Señor. Mire lo que dijo el salmista, el Salmo 139, versículos 23 al 24. Mire cómo tenemos que hacer nosotros. Examíname, oh Dios, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Porque también dice que el corazón es perverso, dicen, ¿no? Dice, pruébame. Mire cómo él hablaba, el salmista. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve, versículo 24, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Oh, hermano, mírenlo, ¿a qué venimos a la reunión de la iglesia? A que Él nos examine, a que Él traiga juicio, ¿no? A eso venimos. Déjeme decirle que ya me habló a mí antes de hablarle a ustedes. Y uno dice, hijo, en esto estoy reprobado. Pero como Dios en su juicio se acuerda de su misericordia. Amén. Entonces, si alguno quiere caminar con el Señor, tiene que ponerse serio. Pero acuérdense de este serio, no es de que ya no te rías, no, o sea, ya me entienden, ¿no? ¿Por qué es lo que quiero decir cuando un cristiano serio? Tiene que poner sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y también hacia el Calvario. Eso es ser un cristiano serio. No hay otra manera de acompañar al Señor, porque podemos ser de los que se dicen ser cristianos, pero acompañamos al Señor de lejos. Y me recuerda de los discípulos, ¿no? Y así somos nosotros, por eso nos dejaron, porque cuando Jesús lo arrestaron, ¿saben qué hacían los discípulos? ¿Qué pasó con ellos? Huyeron todos y alguno iba de lejos nada más acompañado, y ese era Pedro, ¿no? Le iba acompañando de lejos, ¿no? Y es el que había dicho, mi vida daré por ti, ¿no? Había dicho eso, ¿no? Entonces, hermano, Dios quiere que nosotros le acompañemos de cerquita. Eso es porque estamos aplicando la cruz, el juicio. Traemos juicio al pecado que hay en nosotros. Versículo 25, porque ahora Dios quiere que nos vistamos de Cristo. Mire lo que dice 25 de Números, ¿cuál estamos? 21, 20, ¿verdad? Números 20, 25. Dice, toma a Aarón y a Eleazar su hijo y hazlo subir al monte de Hor. ¿Ok? ¿Sí la tienes, Emilio, no? Ajá. Números, ¿qué dijimos? 20, 25. Números 20, 25, por favor. Ahí está. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo y hazlo subir al monte de Hor. Versículo 26, por favor. Y desnuda a Aarón de sus vestidos. Hermano, fíjense pues. Es serio lo que estamos hablando, ¿no? Porque alguien más está esperando tomar tu lugar, tomar mi lugar. Si nosotros decimos ya no, otro ya está esperando. Está esperando. Y desnuda a Aarón de sus vestiduras y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo y allí morirá. Amén. Las vestiduras aquí representan a Cristo. Las vestiduras sacerdotales representan el revestimiento de Cristo,
que es el nuevo hombre. El Nuevo Testamento habla de vestirse de Cristo. Es cuando estamos revestidos de Cristo, cuando estamos en el nuevo hombre, que podemos ministrar el sacerdocio y podemos ser fieles. Por eso todo lo que hacemos tiene que ser en Cristo. Vienes a cantar, vienes a tocar un instrumento, tiene que ser en Cristo. Vienes a limpiar, vienes a servir, vienes a... Todo es en Cristo. Porque no podemos ministrar, que es servir, si no es en Cristo. Amén. Porque entonces haríamos, porque luego evidencia cuando es en el viejo hombre, nada más yo, y nada más yo, nadie más se preocupa, nadie más lo hace, nada más yo. Ese es el viejo hombre. El nuevo hombre no hace eso porque es Cristo. Por eso Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi carga es ligera, ¿no? Entonces yo creo que vean ustedes lo que está diciendo aquí. Si es Cristo, si es en el nuevo hombre, podemos ministrar el sacerdocio y podemos ser fieles. Si estamos en el pecado, si estamos en la carne, si no hemos reconocido con sinceridad o con dolor nuestros pecados, no podemos estar vestidos del nuevo hombre. Por eso, hermano, cuando nosotros pecamos, es verdad que sentimos esa frialdad, esa separación, porque lo que hace el pecado nos separa. Pero no quedarnos ahí. Ahí es cuando tenemos que llorar. Tenemos que sinceramente decir, Señor, te fallé otra vez. Te fallé, Señor. Si tú no me cambias, si tú no trabajas en mí, voy a seguirte ofendiendo. Es cuando ahí tenemos, y Dios escucha ese corazón. Por eso dice que un corazón contrito y humillado jamás lo desprecia. Amén. Por eso lo que Él quiere es que decir, Señor, no puedo, Señor. Solo tú puedes. Amén. Entonces, no podemos estar vestidos del nuevo hombre, ni podemos ejercer el ministerio si no reconocemos con dolor nuestros pecados. Hermano, si no hacemos eso, entonces somos excluidos del ministerio cuando no juzgamos el pecado, porque no estamos en el nuevo hombre, sino en el viejo. Leamos este versículo de Efesios 4, 17 al 24. Efesios 4, 17 al 24. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. 19. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Sigue? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. ¿Cómo podemos honrar en Dios? Solamente siendo vestidos del nuevo hombre, vestidos de Cristo. Entonces, recuerden esto, todos somos llamados a tomar posesión de la tierra prometida, pero por no querer beber el cáliz, o sea, la copa del juicio de Dios, muchas veces como Esaú, por cualquier tontería tomamos una decisión equivocada y la tomamos tan fuertemente porque llega un momento en que uno es determinado y dice ya no y no. Ya no voy a servir, ya no voy a ir a la reunión, no voy a hacer esto. Eso es tomarla muy fuertemente, una determinación
Entonces, después de que el Señor ha sido paciente, generoso, misericordioso, eh, porque aquí nos pone la figura de Aarón. Después de que Dios le dio, tuvo paciencia con ellos, ya no hubo otra oportunidad. Por eso nosotros, hermano, no seamos determinados en eso. Hay que ser determinados, pero para las cosas de Dios. Determinados a seguir a Cristo, determinados a servir al Señor, determinados a vivir a Cristo, eso sí, pero no determinados, ya no quiero nada con Dios. Determinados a ya no quiero servir a Dios. Determinados a ya no quiero orar. No, eso no está bien. Esa es una tontería. Es una tontería. Eso es lo que le pasó a Esaú por un plato de lentejas, ni de un plato de carnitas, ni siquiera. Bueno, ellos no comían carnitas. O sea, nada, por un plato de lentejas, hermano. No es que las lentejas no son buenas, pero Dios lo está poniendo ¿qué es mejor? ¿Un plato de carne o un plato de lentejas? ¿Qué vale más? Ahora que ya somos muy nutricionistas, podemos, no, es que mejor una lenteja ahí con un huevo cocido ahí, ¿no? Pero no, o sea que lo están poniendo esto porque es algo sencillo, pues algo, ¿no? Simple, algo simple, más bien simple. Porque, o sea, y es lo que lo pone Dios, o sea, no fue por algo, ¿no? Que digamos que valió la pena, sino que fue una tontería de él. Dice que tenía hambre y dijo, dame ese guiso. ¿No? ¿Se acuerdan, no? Que dijo. No pensó, no analizó. Y por eso Dios lo dice muy, usa la diplomacia para decirnos, porque no le dice, no seas tonto, ¿no? Es lo que está diciendo. Y te dice, mejor te dice, no lo hagas por una tontera. ¿Me explico? Entonces, aprendamos, recuérdense, seamos determinados, sí, hay que tener determinación para cosas, lo bueno, para lo de Dios, pero a veces nos determinamos, ya no quiero nada, ya. Eso no, porque eso entonces nos privan de participar de la tierra prometida. Amén. Aarón le pasó, ya lo vimos, y fue una muerte prematura ahí. Esa decisión que Aarón y Moisés tomaron fue que una decisión definitiva, ofendió al Señor con tal desprecio que el Señor dice, bueno, ¿qué haces en la tierra? ¿Qué más haces en la tierra? Ya no hay nada más que hacer para ti en la tierra como tuviste determinación. Mejor vente para acá. Porque dice, se va a reunir con su pueblo. Entonces la oportunidad de servir, seguir sirviendo, ministrando al sacerdocio en la tierra prometida, se le quitó a él. Y a alguien más lo tomó. Amén. Hermanos, que Dios tenga misericordia de nosotros y tomemos decisiones definitivas, pero por el Señor. Yo no sabía mucho de esto, pero a veces le digo a los músicos, les doy mi testimonio porque a veces cuando inicié no sabía mucho de música. Ahorita no quiero decir que sé mucho, por lo menos se me ha desarrollado un poquito. Pero alguien dijo una ocasión, el hermano no sirve para la alabanza, pónganlo a hacer otra cosa, pero menos en la alabanza. ¿Sabe qué dije? Me sentí, me ofendió eso, me retiré. No, le dije, para que se les quite, voy a seguir, porque sé que Dios es el que hace que eso se desarrolle en uno. Y gracias a Dios que aquí estamos y hemos podido enseñar a algunos hermanos y aquí estamos, ¿no? Y entonces hay que tomemos decisiones definitivas por el Señor, para que se les quite. Voy a seguir viniendo, ¿no? Voy a seguir viniendo a la reunión, ¿no?
porque no sabemos si habrá otra oportunidad para uno. Para Esaú no la hubo. Por eso dice que tomaron a Aarón y a Eleazar su hijo, y dice Dios, y hazlo subir al monte de Hor, y desnuda a Aarón de sus vestiduras. Dice así, ya no va a ejercer más. Y viste a ellas de las vestiduras a Eleazar su hijo, a alguien más. Por eso Pablo dice que no quisiéramos estar desnudos, sino revestidos. Por eso él dice, gemimos, dice, el espíritu gime y yo también gimo, porque no quisiera estar desnudo, sino revestido de Cristo. Por eso en Apocalipsis, que es el libro que cierra la Biblia, hay un sobreaviso. ¿Sí entienden ustedes cuando se dice sobreaviso? Sobreaviso, advertencia. Leamos Apocalipsis 3:5. Apocalipsis 3:5, mire lo que dice. Mire, estamos hablando de los que entran a la tierra prometida, que son gente vencedora. Por eso dice aquí, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, porque este libro de la vida es para reinar. ¿Amén? O sea que les recuerda que les dije que Dios quiere que todos reinemos, que todos tomemos posesión de la tierra. Pero como no queremos, entonces Él te voy a borrar, dice. Pero no es que se pierde su salvación, sino del reino, de la tierra prometida, del disfrute de Cristo plenamente. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré de su nombre del libro de la vida. Su nombre será confirmado entonces como vencedor en el milenio. Por eso ahí están los libros. Acuérdense que hasta el final se abren otros libros. Ahí yo creo que cuando en el tribunal de Cristo Él dice, los libros, abran los libros. Fulano de tal está ahí. Sí. Venció, adelante. Fulano de tal está ahí. Sí. Venció, no. Bórrenlo. Imagínense, hermano. Por eso dice la alabanza que cantábamos, es un himno. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Oh, hermano, tienen razón esos alabanzas. Imagínate, hermano, cuando nos llamen. O la de, cuando los santos marchen ya hacia la patria celestial, Señor, yo quiero estar allá cuando los santos marchen ya, ¿no? Pero que dijeran, fulano de tal, Eduardo Reyes, venció, no, por una tontera, imagínate, y yo puedo decir, por una tontera dejó su ministerio. Ay, Dios mío. Mire, hermano, está serio lo que estamos hablando, porque si yo dejo el ministerio, ¿sabe qué va a pasar conmigo? ¿Sabe usted qué va a pasar conmigo? ¿Se lo digo? ¿Mande? No, hay una muerte prematura. Una muerte prematura, porque yo no, de verdad que no me veo haciendo otra cosa. Y eso, Dios me habla a mí, porque a veces uno por cualquier cosa quiere dejar, o piensa, pero es una muerte prematura. Sí. Su nombre será confirmado entonces como vencedor para el milenio, el vencedor aquí. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Oh, miren lo que Él quiere, pues. Amén. El que no venciere no será confirmado como vencedor para el milenio. Puede ser un hijo derrotado, pero su nombre no será confirmado para reinar 1000 años. Vamos a leer versículo 11. Por eso está el sobreaviso, la advertencia. 11 dice, he aquí,
yo vengo pronto. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes. Porque se acuerdan que Mateo dice, al siervo inútil, quiten lo que tiene y denle al que tiene más. ¿Se acuerdan que dice? Por eso dice, aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Por eso alguien más está esperando nuestro lugar. Por eso me gustó lo que pasó hace ratito, hermana Martita. Me gustó porque miren lo que Dios hace, ¿no? Arregla las cosas. Dije, es que cada quien tiene su lugar. Y sí es cierto. Y cuando uno no viene, usted tiene que decir, ¿y quién estará ocupando mi lugar? Por lo menos ese día, pues, ¿no? Y créame, a lo mejor no se pone la silla porque usted no vino. Pero alguien más puede tomar el lugar. Por eso dice, aquí yo vengo, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, porque alguien más lo puede tomar. Así como le pasó con Aarón y Eleazar. Eleazar tomó lo que iba a hacer, el trabajo que iba a hacer Aarón. Hermano, aquí nos dice que existe la posibilidad de que lo que Dios había esperado que usted fuera, ya no se dé por su propia culpa. Y otro tenga que hacer lo que se esperaba que usted hiciera. ¿Se dan cuenta? Dios habría querido que fuera usted y usted tuvo la oportunidad, usted y yo tuvimos la oportunidad, pero a veces la menospreciamos. Vamos a poner la imagen, el mapa, por favor. Porque por eso Él puso el nombre de nosotros. Él nos conoce por nombre y dijo, fulano de tal, para el reino. Porque para eso es, pues, para graduarse. Entonces, Él habría querido que usted fuera y usted tuvo la oportunidad, pero como la menospreció. Entonces, aquí estamos, ¿no? En el Monte Or. De llegar hasta acá, ya no por menospreciar. Hermano, fíjense que las cosas de la iglesia no se pueden menospreciar, aunque sea lo más mínimo que uno hace. No se puede menospreciar. Hay que hacerlo con fidelidad y multiplicarlo, porque es lo que significa multiplicar los talentos. Hacerlo con, ¿cómo se dice? De la mejor manera. Por eso se acuerdan que Dios dice, hazlo como si lo estás haciendo para Cristo. ¿No? Imagínense, porque si uno no entiende eso, traes tu trapito, es Aarón el que se sienta aquí. No, es Cristo a través del siervo. ¿No? Aquí también Juanito es el que se sienta. Aquí que quede. No, siempre hay que ver, es en Cristo y para Cristo. Amén. Entonces, de llegar acá, solamente se llega aquí y ya falta poquito. Por eso dice, por una tontera, por una tontería. ¿Dónde quieren llegar ustedes? ¿Acá o aquí? Determinación, arriba, ¿no? Hasta allá arriba, hermano, ¿no? Hay que creerlo. Y hay que tener determinación, tener fe, pues. Porque no es uno el que vaya, sino es Cristo en uno. Por eso hablamos de ser revestidos, ¿no? Por eso, hermano, esto que estamos hablando es delicado. Dice, ninguno tome tu corona. Entonces seamos serios. Porque Dios es un Dios santo. Por eso la Biblia dice, como les citaba hace un momento, Mateo 25, 29 al 30. Mire lo que dice. Mateo 25, 29 al 30. Porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Ese es el cristiano serio, ¿no? El cristiano comprometido, responsable. Y al que no tiene,
Aún lo que tiene le será quitado. Por eso dice, retén lo que tienes. Amén. Retén lo que tienes. Y dice, y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Ok. Porque ya no va a haber oportunidad, por eso hay lloro y crujir de dientes. Tuve la oportunidad y la menosprecié. Amén. Sigamos pues. Números 20:27. Números 20:27 dice, y Moisés hizo como Jehová mandó. Y aquí no hay registro de protesta, sino de obediencia de parte de Moisés. Y dice, y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación. Versículo 28. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar su hijo. Ahora lo que no pudo hacer Aarón y lo que debería haber hecho Aarón, lo va a hacer otro, Eleazar. Dice que Eleazar tomó el lugar de Aarón. ¿Por culpa de quién? De Moisés, de María, de Eleazar, por culpa del mismo Aarón. Y Josué tomó el lugar de Moisés. ¿Por culpa de quién? De Aarón, de María, de los gigantes, de los cananeos, no del mismo Moisés. Y por eso dice que ahí Aarón murió allí en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Todavía no viene el juicio de Moisés, porque Dios dice, tienes todavía que hacer, pero ya no vas a entrar allá a la tierra. El trabajo que él habría hecho, podría haber hecho en Canaán, ahora le toca a Josué. Dice el 29, y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. Entonces, pero fíjense que, hermano, el diablo, ¿se acuerdan que les dije que él va a la par, caminando, estorbándonos? Él va a la par. ¿Se acuerdan que allá nos mostraban que era Faraón y su ejército, ¿no? Venían persiguiéndonos. Más adelante venían otras, ya hemos visto cosas. Pero aquí vamos a leer Números 21, versículo 1. Y van a ver ustedes que ahí sigue él. Porque ellos estaban tristes y miren lo que hizo aquí Satanás. Dice versículo 1, cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, esta fue la experiencia complementaria en el monte de Hor. Dice que oyó que venía Israel por el camino de Atarim. ¿Qué hizo él? Peleó con Israel. Por eso decimos que hay luchas, ¿no? Espirituales. Hay luchas espirituales, por eso hay problemas, hay situaciones, hay pecado, está el ego, el orgullo. Hermano, porque están ahí las potestades. Peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Por eso es que aquel lugar se llamó Moserot, porque significa prisiones. Entonces, aquí a donde a Aarón se le había concedido prever su muerte, como hace el Señor aquí, el Señor deja que preveamos lo que ha de acontecer. Por eso, cuando nosotros, hermano, tenemos determinación, nos alejamos de Dios, por eso dice la Biblia que, ¿se acuerdan cuando hablamos cuando participamos de la Santa Cena? Se debilita, se enferma y otros duermen. Bien, o sea que ya nosotros sabemos qué es lo que pasa con nosotros cuando nos alejamos de Dios. O cuando decidimos no perdonar a algún hermano, cuando apapachamos ese pecado, ¿qué es lo que viene? La muerte. Una muerte prematura. Amén. Entonces, por eso es que estamos hablando de todas estas cosas. Leamos versículo 2. Ahora fíjense, hermano,
dice el versículo, entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Miren la diferencia. Ellos ya hasta acá ya han aprendido algo. La vez pasada en este mismo lugar, ¿se acuerdan? Vamos a poner el mapa otra vez. Y cuando ellos llegaron a ese lugar, ellos tuvieron temor de aplicar el juicio de Dios. Porque de estos lugares ya habían llegado y Dios dijo, mandó desde acá, desde Ritma, mandó espías. Pero ellos, ¿se acuerdan? No quisieron, tuvieron miedo de los gigantes, ¿no? Entonces ellos, aquí cuando habían llegado la primera vez, tuvieron temor. ¿De quiénes? De los cananeos. Tuvieron temor de tomar sus ciudades y pelear la guerra de Dios, porque son las batallas de Dios. Entonces, fíjense lo que podemos entender o aprender aquí es de que estamos aquí en la vida de la iglesia para pelear las batallas de Dios, las batallas de Jehová. Por eso dice la Biblia que Él es Jehová, varón de guerra, porque la guerra es de Él. Amén. Entonces, en aquella vez, Israel temió. Y ahí Dios peleó con Israel. Después, ¿se acuerdan que dijeron, ahora siempre vamos a subir? Ellos quisieron pelear por sí mismos, pero ya no, ya era tarde. Era en el momento que Dios quería. Por eso es que no debemos ser livianos cuando Dios nos manda a hacer las cosas. Debemos de conocer el carácter de Dios. No sea que lo tomemos en poco y digamos, bueno, esto Dios perdona, así que no hay problema. Dios es muy bueno, es un Dios de amor, Él es paciente. Es más, el hermano Lalo dijo que es generoso y puede perdonar una y otra vez, pero la Biblia también dice que de Dios nadie se burla. ¿Se acuerdan que leímos? No podemos estar burlando con la santidad de Dios. Pero aquí el pueblo hizo un voto muy diferente a la vez pasada en Ritma, en el desierto de Cádiz. Ahora el pueblo, habiendo conocido el juicio de Dios, porque recogió a Aarón, ¿no? Entonces ellos ya conocieron más a Dios, ya estaban en una estación más avanzada en el monte Or, y había un conocimiento de ellos más profundo del Señor, y por eso hablaron de esta manera. Dice ahí el versículo, ¿cuál es? El 2 que le estamos leyendo. Y dijo Israel, dice, ¿no? Si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Es decir, ellos decían, yo voy a aplicar el juicio. Porque esos lugares, no crean ustedes que eran gente buena, era gente mala. Es un tipo de Satanás, de lo que él hace. Amén. Entonces, por eso Dios tenía que destruir cada ciudad. Y en medio de eso iba un pueblo que lo representaba dignamente. Pero cuando no se cree, cuando no tiene esa decisión, esa determinación de destruir eso, Dios dice, mejor te recojo. Pero hubo una generación que sí le creyó. Y a ellos van ahí, por eso dicen aquí, dicen, voy a aplicar el juicio, Señor, con tu ayuda. Si tú lo entregas, yo aplico tu juicio. Si tú eres el que vas conmigo, yo camino en este camino. Si me ayudas, yo voy a ir adelante, ¿no? Por eso dice, si entregares este pueblo en mi mano, los gigantes, los cananeos, ellos representaban a las potestades de Satanás. Por eso se acuerdan que vimos que quiénes son los que influyen para que haya fornicación, adulterio, homicidio, borrachera. ¿Se acuerdan que todos hablamos? ¿Quiénes? Los ángeles caídos son. Y sobre esos también tiene que traer el juicio de Dios. Pero primeramente nosotros en el pecado, que aprendamos a decir, yo vivo a Cristo. Yo vivo a Cristo. Entonces, la gente que está con el diablo ahí, Dios dijeron, yo voy a destruir esas ciudades, sus fortalezas. Es decir, aplicaré el juicio tuyo.
Y aquí está lo que Dios quería de Israel, pues que Israel fuera vehículo de su juicio contra los cananeos, porque es lo que Dios estaba haciendo. Por eso dice, si en efecto entregara este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Porque el Señor ya juzgó a Satanás. ¿Cuándo lo juzgó? En la cruz del Calvario. Pero Él quiere que Satanás también sea puesto en breve bajo nuestros pies. Así dice Pablo, en breve Satanás estará bajo sus pies. Pero eso se requiere de una vida en Cristo, ser revestidos en Cristo. Aplicar el juicio del pecado, al pecado, al ego que hay en nosotros. Entonces, hermano, el diablo ya está bajo los pies del Señor, Él ya lo derrotó, ya lo venció en la cruz. Pero Satanás tiene que estar bajo nuestros pies. Es decir, el pecado, el mal, lo más mínimo del pecado, lo perverso tiene que ser avergonzado. Tiene que ser como el Señor, como lo hizo el Señor. Él lo expuso públicamente, lo expuso a la vergüenza pública. Mostró quién es Satanás ahí en la cruz del Calvario. Mostró toda su sutileza refinada. Entonces, hermano, es para que el juicio de Dios sea también ejercido por la iglesia. Por eso nadie pudo acusarlo a él y él pudo aplicar el juicio del Señor. Por eso la Biblia dice que como iglesia vamos a juzgar a los ángeles. Pero ¿cómo seremos facultados para juzgar a los ángeles si no juzgamos primero el pecado en nosotros mismos? Decía mi esposa que en una iglesia, no voy a decir nombres, dice que se manifestaban los demonios, ¿cómo se llaman eso? Los endemoniados ahí en la iglesia. Y esos decían, fulano, yo te conozco, tú eres esto y esto y esto. Le decían sus verdades a los hermanos. Por eso, cuando vamos a ir a orar, o sea, no te confíes en ti, confía en Dios y juzga primero en ti. Por eso dice, ¿por qué miras? ¿Por qué, cómo dicen? ¿Por qué no miras la paja? Bueno, usted ya. Pero estaba hablando de que, ¿por qué miramos la paja en el ojo ajeno y no miramos la viga que tenemos en nuestro? O sea, necesitamos ver nosotros primero. Por eso cuando vamos a juzgar algo, ¿cómo estoy? Y si el Señor dice, estás más peor que él, por eso lo puse para que lo vieras. Hijo, Señor, ya iba a persignar yo, no iba a agarrar la frente. No, y entonces aplicamos el juicio. Y si hay pecado en nosotros es para que nos arrepintamos, lloremos, gimamos, decir, Señor, no puedo, Señor. Tú sabes que no puedo. Quiero dejarlo, pero no puedo. Y es aquí pues donde tenemos que gemir. A veces, hermano, toleramos la mínima parte. Y es por eso que no estamos siendo facultados para juzgar a los ángeles. Pero si nosotros, hermano, juzgamos el pecado en nosotros mismos y no toleramos ni la más mínima parte del pecado en nosotros, entonces sí estamos siendo juzgados, más bien siendo facultados aún para juzgar a los ángeles. Entonces el Señor juzgó a Satanás. Entonces el Señor lo pondrá en breve bajo nuestros pies. Pero tenemos que juzgar a Satanás en nuestra carne y en nuestro ego. Allí es donde tenemos que juzgarlo. Versículo 3. Y Jehová escuchó la voz de Israel. Oh, gracias a Dios que ahora sí escucha. Escuchó, dice, la voz de Israel. La vez pasada no la escuchó. Y dice, y entregó al cananeo. Mi hermano, Dios entrega. Él nos da la victoria. Porque uno está diciendo, no puedo. Pero Él, si nosotros decimos, nos rendimos, aplicamos el juicio. Yo no estoy de acuerdo con esto, Señor. No me deleito, no me complace. Y tú sabes, Señor, porque Él sabe todo. Y es cuando Él, hermano, te entrego. Amén. Por eso nunca digamos, ya no lo voy a hacer. No, Señor, tú sabes que voy a seguir fallando.
si tú no aplicas el juicio en esto, Señor, porque cuando estamos aplicando el juicio estamos diciendo, pues mátame ya. Pero acuérdense que en su juicio se acuerda de su misericordia. Amén. O sea, Dios, miren lo que es Dios. Por eso, ¿cómo decía el salmo que leyó nuestro hermano Toño? Misericordioso. ¿Cómo era? Clemente, ¿no? Y ¿cómo era? Lento para leer. Y grande misericordia, ¿no? ¿Se acuerdan de lo que leímos? Oh, hermanos, ¿cómo queremos que cambie nuestra sociedad, nuestro país? ¿Cómo queremos que haya un cambio en la civilización? Solo juzgando el pecado en nosotros mismos. Hermano, como cristianos no somos partidarios. No pensemos que estos de acá son mejores que los otros, no. Este mundo va de mal en peor. Pero ahí Dios prometió que nosotros podemos ser la luz del mundo, podemos ser la sal de la tierra. Por eso, en vez de ser partidarios, decir, hablar mal del gobierno que está en turno, o estar en contra del gobierno que está en turno, o estar a favor, o estar a favor de la oposición, estar en contra, hermano, eso no. Nosotros tenemos que ser la diferencia. Los que vivimos a Cristo es lo donde tiene que marcar la diferencia. Se dan cuenta que no hablamos de por quién tienes que inclinarte. Aquí no. No, eso no, porque nosotros somos diferentes. Aquí se necesita gente que viva a Cristo, gente que haga que seamos como la luz del mundo, como dice la Biblia, la sal de la tierra. El problema de hoy, lo que está pasando, no es la generación, lo que dijeron ahí, no es aquellos. El problema es el pecado. No es una cuestión de política, ni de filosofía, ni de ética, ni de arte, ni de estética. Hermano, el pecado es lo que destruye, te está destruyendo a ti, destruye a la familia, destruye las relaciones familiares, destruye relaciones sociales, destruye la relación con la naturaleza. Es el pecado. Está tipificado por el cananeo que tiene que ser juzgado y destruido. Jesús lo juzgó. Y por eso dice, y lo destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma, que quiere decir destrucción. Entonces aquí vemos el juicio de Dios ejercido a favor y por medio de su pueblo. En la muerte de Aarón vemos el juicio de Dios en su pueblo, pero en Horma vemos el juicio de Dios a través de su pueblo sobre Satanás. Si no juzgamos a Satanás en nuestra carne y en nuestro ego, no vamos a poder juzgar al enemigo. Primero que tenemos que ser distintos de él. Y para ser distintos de él tenemos que ser probados. Miren, escuchen bien, por eso Dios permite que seamos probados. Por eso Dios permite que aún hayan tentaciones. ¿Se acuerdan de la oración del Padre Nuestro? No nos metas en tentación. No nos dejes caer en tentación. Porque Dios tiene el control de todo. Él es soberano. Él permite que hayan circunstancias difíciles. A veces no le entendemos a Dios. ¿Por qué nos permite que seamos tentados? ¿Por qué nos deja pasar por situaciones difíciles? ¿Por qué es que necesitamos pronunciarnos? Nuestras pronunciaciones diarias, constantes, son necesarias. De esta manera comprobamos que caminaremos con Jesús y que reinaremos con Jesús. Pero tenemos que ser probados. Nuestro amor al Señor tiene que ser comprobado por el seguimiento. Y el seguimiento es juzgar el pecado que hay en nosotros, primeramente. Y para tener ocasión de juzgarlo, Dios permite que permite que haya tentaciones y pruebas. Y si usted lee más adelantito, se van a dar cuenta que los cananeos no los destruyó totalmente. Si ustedes leen la historia, cuando ellos llegaron a la tierra, todavía dice que hicieron
trato, ¿no? Con los pueblos que ya estaban ahí, algunos que estaban ahí. ¿Y por qué? Para que el pueblo, los que venían las futuras generaciones, porque esos que quedaron le iban a hacer la guerra, para que ellos aprendieran lo que es guerrear, lo que es luchar. Por eso Dios les permitió a los pueblos que siguieran ahí. Porque si no, ellos no iban, les iban a contar, porque ahí están las historias, pero iban a decir, puede ser. Es como cuando usted lee la historia de la independencia, de la Revolución Mexicana, dice, a lo mejor sí. Pero cuando la experiencia es cuando ya está la situación. Por eso Dios les permitió. Por eso a veces, hermano, ¿se acuerdan que hablamos del aguijón en Pablo? Por eso, hermano, a veces hay cosas para que conozcamos, para que veamos cómo se lucha, cómo se guerrea. Si no, imagínense, hermano, si no tenemos esas luchas, pensaríamos que ya la tenemos hecha y aún menospreciar a los hermanos débiles. Hermano, estamos en guerra contra Satanás, pero no se pelea atándolo, gritándolo, no, se pelea siendo revestidos de Cristo, creyéndolo, aplicando el juicio de Dios. Amén. Pero para vencer a Satanás tenemos que vencernos a nosotros mismos, nuestro ego, nuestro pecado. Para vencernos a nosotros mismos tenemos que estar en comunión íntima con el Señor Jesús. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es lo que tenemos que hacer. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso debe ser nuestra vida diaria. Estoy con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Porque si nosotros vivimos en nuestro ego, en nuestro pecado. Por eso que hay derrotas, nos derriban. Esta lección del monte de Or es sumamente seria. Dios no nos había hablado de esta manera hasta ahorita. Amén. Entonces, ¿se dan cuenta a qué venimos aquí? ¿Por qué Dios nos habla serio? Nos habla de que seamos comprometidos, que seamos responsables, porque Él es serio, Él es comprometido, Él es responsable. Imagínense Jesús, aunque algunos dicen que creo que Él no quería ir a la cruz, Él quería asegurarse que no estaba. Cuando se acuerdan que dijo, si es posible que pase de mí esta copa sin que yo la beba, no se haga mi voluntad sino la tuya. Se acuerdan de la oración. Y dice que él hasta lloró y sudó sangre, como gotas de sangre, ¿no? Y como que Jesús, no, es que él no quería hacer en su yo. Porque a uno puede decir, yo estoy dispuesto a morir, es tu yo. No, tiene que ser Cristo. Tiene que ser Dios en nosotros. Y eso es aplicar el juicio a nuestro yo, a nuestro ego. Porque está eso que tiene que ser eliminado. Pero Dios nos está salvando, Dios nos está llevando a estas jornadas, hermano, y pues el domingo estamos con la jornada 35. Y ahí Dios se va a elevar un poco más. Pero los nuevos no se preocupen, ocupémonos. Dios está trabajando. Por eso los nuevos, Dios los puede tomar y nos pueden tomar nuestro lugar si nosotros no queremos. Amén. Vamos a orar por la palabra. Bendito Dios, gracias por esta noche. Señor, oramos, Padre Santo, para que todo lo que el Espíritu Santo habló, Señor, sea edificación para la vida de nuestros hermanos. Todo lo que no es del Espíritu, que caiga a tierra, Señor, y que quede ahí. Señor, sé tú, Padre Santo, ministrándonos cada día más. Ayúdanos, amado Dios, y gracias por esta bendición que nos das. Señor, queremos ser esas personas, Señor, que arrebatamos el reino. Ayúdanos, Señor, y gracias por tu palabra en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.